Bueno, continuando con nuestro tema que son la trombocitopenia gestacional, encontramos otra patología en el cual hace parte el trastorno hipertensivo del embarazo, representado con la preeclampsia y el síndrome de Hell. Tiene una etiología de un 5 a un 21% de los casos de trombocitopenia materna. Se caracteriza porque hay presencia de hipertensión de nueva aparición más un recuento de plaquetas inferior a 100.000 que se presenta después de la semana 20 de gestación. En estos pacientes, a pesar de que hay disminución de las plaquetas, la hemorragia clínica es poco común, a menos de que se presente con una coagulopatía intravascular diseminada. Pacientes que tienen hemólisis, enzimas hepáticas elevadas, más un recuento disminuido de plaquetas, cursan con el síndrome de Hell, que es una complicación de la preeclampsia. El origen de la trombocitopenia en estas mujeres es desconocido y se tiene que esta enfermedad se asocia principalmente con un estado de consumo de plaquetas y alteración en la activación plaquetaria. Pasando a las microangiopatías trombóticas, vamos a tratar dos patologías. Una que es la púrpura trombocitopénica trombótica, que se empezó a estudiar desde 1924, cuando fue descrito por primera vez por Eli Monbris. En el 2001, después de múltiples estudios, se concluyó que esta enfermedad se debía por una deficiencia de Adams 13. La característica de estas enfermedades es que cursan con una anemia hemolítica microangiopática, representada por esquistocitos en el frotis de sangre periférica, acompañada de trombocitopenia grave e isquemia a nivel de los órganos y a nivel de la microvasculatura de los vasos. La púrpura trombocitopénica trombótica se relaciona especialmente con una deficiencia excesiva de Adams 13 y un aumento en el factor de von Willebrand. Una deficiencia funcional grave de Adams 13 provoca pues la acumulación de multímeros del factor de von Willebrand y lo que me generan es una hiperadhesión plaquetaria a la formación de microtrombos ricos en plaquetas dentro de las arteriolas pequeñas. Esta es una representación de lo que les acabo de decir. Normalmente la Adams 13 lo que hace es generar una fragmentación del factor de von Willebrand. Aquí cuando no hay una Adams 13 pues funcional o hay una disminución de esta, lo que genera es que el factor de von Willebrand se une a las plaquetas a nivel de los vasos sanguíneos y esto lo que me genera es una disminución a nivel del calibre de los vasos. De hecho, que cuando pasan los glóbulos rojos, lo que hacen es una deformación o una alteración en su forma, generándome estas formas patognomónicas. Además de que tienen una configuración o una alteración en su forma, también estas células se vuelven mucho más rígidas, predisponiéndome a que haya más procesos trombóticos. Hay unos factores que conocemos que pueden ser los desencadenantes para la púrpura trombocitopénica trombótica y los dividen en tres. Unos que pueden ser los factores causantes, como es la deficiencia de la deficiencia de Adams 13. Otro que son los factores predisponentes, como el sexo femenino, la raza negra, la obesidad. Otros factores que son precipitantes, como aquellos que cursan con inflamación, infecciones y el embarazo. El diagnóstico principalmente lo vamos a hacer con la presencia de una anemia hemolítica microangiopática, la presencia de trombocitopenia de consumo, hay un alto recuento de reticulocitos, las concentraciones de aptoglobina están disminuidas o no detectables y hay un aumento de la LDH, lo que me muestra que hay un daño tisular. La presencia de esquistocitos basta con un 1% para decir que es positivo. Podemos también solicitar la prueba de Coombs, que en este caso va a ser negativa, y principalmente va a haber una alteración también a nivel de las pruebas renales, en los cuales puedo observar proteinuria, hematuria y en algunas ocasiones puede haber elevación de la urea y de la creatinina.
Pero lo más importante y la parte esencial del diagnóstico es que va a haber una disminución de la actividad del ADAMS-13 inferior al 10%. Hay que tener en cuenta que este examen se tarda pues de 10 a 12 días aproximadamente en salir. Entonces, como esta es una enfermedad que genera mucha mortalidad, en la mayoría de las ocasiones se inicia el tratamiento incluso antes de tener el reporte de este laboratorio. Sin embargo, es muy importante que antes de iniciar el tratamiento se tome este examen. En cuanto al tratamiento, tenemos que la respuesta completa al tratamiento es aquella en la que yo doy el tratamiento y obtengo un recuento de plaquetas entre 150.000 durante al menos 2 días consecutivos. Una normalización de la LDH normal y una recuperación clínica. Esta es la respuesta completa que yo tengo con el medicamento. Puedo tener también una respuesta duradera y es aquella en la que permanece por más de 30 días después de la interrupción de la plasmaféresis. Cuando yo hablo de una exacerbación de la enfermedad, cuando la enfermedad es recurrente dentro de los 30 días posteriores a la respuesta al tratamiento. Y hablo de una recaída cuando la recurrencia de la enfermedad se da 30 días o más después de haber alcanzado la respuesta al tratamiento. Y hablo de una enfermedad refractaria cuando no he obtenido ninguna respuesta a los 30 o 60 días después del tratamiento. Ya con esto quiero decirles que la terapia de primera línea en la púrpura trombocitopénica trombótica es el recambio de plasma. Este se tiene que hacer inmediatamente posterior pues al diagnóstico o incluso en sospecha de este. Se realiza diariamente hasta que se hayan resuelto las características relacionadas con la afectación orgánica. Otro de las formas para el tratamiento puede ser la utilización de esteroides. Como sabemos, tiene una naturaleza autoinmune y podemos utilizar metilprednisolona a una dosis de 10 miligramos kilogramo día durante los 3 primeros días y luego reducimos la dosis a 2.5 miligramos kilogramo día. Dice que este manejo es mucho más eficaz que la terapia estándar de 1 miligramo kilogramo día como tratamiento coadyuvante. Y hay otras formas o otras terapias como el rituximab, que es el anticuerpo monoclonal anti-CD20 y que se ha utilizado ampliamente en aquellos pacientes que no han tenido pues resolución ni con plasmaféresis ni con esteroides. Hay muchos estudios que avalan la utilización de rituximab incluso en pacientes que hayan tenido respuesta al tratamiento, ya que este me disminuye la estancia hospitalaria y me disminuye también las recaídas que tengan las pacientes. Por último, vamos a hablar del síndrome hemolítico urémico, que es aquel síndrome que se caracteriza por una triada en la cual se presenta una hemólisis intravascular, trombocitopenia e insuficiencia renal aguda. Entonces tenemos que el síndrome hemolítico urémico se clasifica en 3 síndromes. Uno que es el síndrome hemolítico urémico típico, que es aquel causado por o secundario a una infección gastrointestinal principalmente generado por la E. coli, generado pues por la producción de toxina Shiga. El segundo es el síndrome hemolítico urémico atípico, que está generado principalmente por la activación incontrolada del complemento. Y el último es el síndrome hemolítico urémico secundario, que es aquel que se presenta con una enfermedad coexistente. Se estima que el síndrome hemolítico urémico atípico ocurre en 1 de cada 25.000 embarazos. Entre el 10 y el 20% de todas las mujeres presenta síndrome hemolítico urémico por primera vez en el embarazo. Entonces, vamos a hablar del síndrome hemolítico urémico atípico. Como
pues sabemos es principalmente aquel que se produce porque hay unas mutaciones a nivel de el complemento y una activación disregulada de la actividad de este. Entre el 30 y el 50% de los pacientes con síndrome hemolítico urémico no tienen un defecto detectable de complemento y se ha observado que hay algunos que han modificado o han tenido alteración a nivel de la actividad de la diacilglicerol-quinasa, la deficiencia de cobalamina C o la deficiencia de plasminógeno. Entonces, el complemento es como la clave fundamental en esta patología. Entonces, lo que hace es que el complemento se puede activar por tres vías. Una que es la vía clásica, la vía de la lectina y la vía alternativa. Todas las vías conducen a la eliminación de un proceso que esté generando daño al organismo y este se hace por medio de dos mecanismos. Uno es la fagocitosis y otra es la lisis pues directamente de la patología. Entonces, aquí lo que quiero mostrarles es que el sistema del complemento actúa con dos mecanismos reguladores. Uno que es la regulación y otro es la activación. Se tiene que cuando la regulación y la activación digamos, están iguales, no hay ninguna complicación. También puede ser que la regulación sea mayor que la activación y en este caso no va a haber alteración, no va a haber patología. Pero cuando la regulación es menor que la activación, es ahí cuando se va a producir una alteración a nivel del complemento, llevándome a una respuesta incontrolada de este y llevándome a un síndrome hemolítico urémico. Estos pueden ser las posibles genes o proteínas que pueden estar mutados en el síndrome hemolítico urémico. Aquí lo que les quiero mostrar es que el complemento se puede activar por medio de las dos vías, vía alternativa o vía clásica de las lecitinas. Entonces lo que hace es que este me va a activar el complemento C3. Este a su vez lo que hace es la producción de C3b, que a su vez por vía de la vía alternativa va a estar regulado por el factor H y por el factor I. Lo que pasa en el síndrome hemolítico urémico es que estos factores van a estar alterados, por lo tanto, lo que hace el factor H es que cuando hay una alteración a nivel de la producción o de la activación del complemento, se une con el C3b y hace que ninguno de estos procesos se presente. Cuando hay una mutación en el síndrome hemolítico urémico, hace que el C3b active el C5 convertasa y este me lleve a la formación del complejo activador de membrana, que es lo que produce pues la alteración o la lisis de las diferentes células. Como vamos a ver más adelante, la terapia de tratamiento en esta patología es el eculizumab, que es principalmente aquel medicamento que me va a bloquear el C5, o sea, la activación del C5, y lo que me va a evitar es que haya la formación del complejo activador de plaquetas. Este es un estudio en el cual lo que ellos quieren mostrar es la eficacia y la seguridad del eculizumab en pacientes adultos con síndrome hemolítico urémico atípico. Este fue un estudio en Turquía. Entonces se hizo los estudios entre el 2012 y el 2016 y lo que ellos querían observar era si en realidad el eculizumab servía en el tratamiento para el síndrome hemolítico urémico atípico. Entonces, todos los pacientes recibieron eculizumab a una dosis estándar de 900 miligramos por 2 semanas, después del tratamiento de plasmaféresis
corticosteroides y hemodiálisis. Entonces, como ya habíamos dicho, pues el síndrome hemolítico urémico